A continuación, la Escritura dice que la túnica de Jesús era sin costura, es decir, no había sido hecha cosiendo varios pedazos de tela, sino que fue tejida de una sola pieza de arriba a abajo. Aquí, la túnica se refiere al corazón del pueblo de Israel. La túnica del Señor Jesús, el Rey de Israel, simboliza el corazón de los descendientes de Israel y de su fe en Dios. El antepasado de Israel es Jacob. Dios le cambió el nombre a Israel e hizo de sus 12 hijos las 12 tribus de Israel. Y debido a que Dios sabía que en el fondo el corazón de Jacob era bueno, hizo que entre los descendientes de Abraham se formara el pueblo escogido por él. Los israelitas mantuvieron su identidad como una sola raza al no casarse con otros pueblos y sirvieron solo a un único Dios. La túnica sin costura, tejida de arriba a abajo, significa que tenían como patriarca a Abraham y que de Jacob, a través de las 12 tribus, se formaría una sola raza. Sin embargo, en el tiempo del rey Roboam, el hijo de Salomón, Israel se dividió y la nación se separó en el reino del sur de Judá y el reino del norte de Israel. Desde entonces, el reino del norte de Israel comenzó a mezclarse con otros pueblos y perdió esa única identidad. Por eso, solo los del reino del sur de Judá son los verdaderos descendientes de Israel y permanecen como una sola raza, sin mezclarse con los gentiles. Por esa razón, llamamos a los descendientes de Israel judíos. Exactamente como la túnica de Jesús, que estaba tejida de una sola pieza de arriba a abajo, los judíos han permanecido como una sola raza desde Jacob, su antepasado. Por otra parte, los soldados romanos no rompieron la túnica del Señor Jesús. Si hubieran rasgado la túnica tejida de una sola pieza, el pliegue se hubiera roto y hubiera sido inservible. Por eso echaron suertes sobre ella. No romper la túnica espiritualmente simboliza que ningún otro pueblo podrá dividir o destruir la fe que la nación judía tiene en Dios. El Imperio Romano destruyó la nación de Israel, pero no pudieron destruir su fe. Los judíos que fueron dispersados por todo el mundo no perdieron su identidad, aún a pesar de los grandes sufrimientos que padecieron durante mucho tiempo. Mantuvieron su raza y su fe, y finalmente, el 14 de mayo de 1948, se establecieron nuevamente como una nación independiente. Este fue el cumplimiento de la profecía en Ezequiel capítulo 38, versículos 8 al 12. Estos versículos profetizan que de toda parte del mundo volvería el pueblo judío a la tierra de Israel y recuperarían su identidad y territorio como nación. Hermano, debes saber la diferencia entre los últimos días y el fin de los tiempos. Los últimos días se refiere al tiempo transcurrido desde que el Señor vino a este mundo y ascendió a los cielos hace más de 2000 años hasta el día de hoy. No obstante, el fin de los tiempos se refiere al momento preciso en el que el Señor regrese por segunda vez. Una pregunta: ¿qué nación, raza o pueblo ha podido mantener su identidad y su fe por más de 2000 años, en especial bajo tan severa persecución y sufrimiento? Solo el pueblo judío lo hizo así. Por ejemplo, algunos coreanos emigraron a los Estados Unidos. Luego, la siguiente generación, es decir, sus hijos, ya han comenzado a perder su identidad nacional. En Los Ángeles, Washington o en Nueva York, una de las más grandes preocupaciones de los inmigrantes coreanos es la segunda generación. No saben ni hablar coreano y como consecuencia padres e hijos no se pueden comunicar. Y eso de por sí ya es muy difícil. Es algo sorprendente y a la vez incomprensible. Solo ha pasado una generación y ya no saben hablar coreano. Sus padres son coreanos y sin embargo los hijos no hablan el idioma de sus padres.
en este contexto familiar donde no pueden ni siquiera comunicarse, le pregunto, ¿creen ustedes que los hijos escucharán los consejos de sus padres? Esos niños han nacido en los Estados Unidos y tienen amigos norteamericanos. Por eso hablan solo inglés. En realidad no tienen oportunidad de conocer a otros niños coreanos. Los únicos coreanos son su papá y su mamá. Pero sus padres tienen que ir temprano a trabajar y además cambian turnos. La mamá trabaja de día y el papá de noche. Así que en realidad no tienen tiempo para sentarse y hablar con sus hijos. No tienen suficiente tiempo para compartir con ellos. Por eso no pueden enseñarles el idioma coreano. Y como sus hijos van a la escuela y tienen amigos americanos, aprenden rápidamente el idioma inglés, pero no el coreano. Aun si hablan coreano, lo harán muy poco. Muchas familias coreanas están preocupadas por este problema. Es algo realmente asombroso. Esos niños ni siquiera comen comida coreana. ¿Y qué creen que pasará en 2 o 3 generaciones? Renunciarán a su ciudadanía coreana aun cuando hayan nacido en Corea. Volviendo al mensaje, ¿habrá algún otro pueblo, aparte del judío, que después de 2000 años de su destrucción recupere su territorio? El mínimo sentido común nos dice que eso es imposible. Esto fue posible porque el corazón que heredaron de Jacob, es decir, la túnica del Señor Jesús, la cual era cosida de una sola pieza de arriba abajo, permaneció como estaba, y esto profetizó la permanencia de la nación de Israel en la historia de la humanidad. Hermanos, Jesús fue despojado de su vestimenta y fue clavado en la cruz en sus manos y pies. Generalmente, las formas de ejecución que actualmente se conocen son efectuadas en un tiempo relativamente corto, sin demasiado dolor físico, a pesar que pueda haber algún tipo de angustia mental para los condenados. Dicen que cuando a un sentenciado a muerte se le informa el día de su ejecución, no puede dormir ni comer y que, a partir de ese momento, vive solo en agonía y tensión. He oído decir que a un condenado a muerte se le preguntó cuál era su último deseo. Él respondió que deseaba un cigarro. Le dieron el cigarrillo. Se trataba de un feroz criminal. Tomó el cigarro, pero no pudo llevárselo a la boca porque temblaba demasiado. Tal era el pavor que le tenía a la muerte. Pregúntese, ¿es la muerte algo tan horrendo? Vemos que solo por el hecho de pensar en ello, el corazón del ser humano se agobia y se aflige. En el caso de los condenados a muerte, la ejecución dura solo un instante, solo un par de segundos. En el caso de la silla eléctrica, quizás podría durar un poco más, pero en todo caso, no más de 1 minuto. No obstante, la crucifixión era una forma de ejecución dolorosísima. Causaba un gran dolor por un tiempo prolongado. Era una forma cruel de ejecución reservada solo para asesinos o traidores. Primero, hacían una gran cruz de madera y clavaban ahí a los criminales en sus manos y pies. Cuando levantaban la cruz, el peso del cuerpo hacía que el ejecutado se inclinara hacia abajo. Así el criminal sentía un intenso dolor en sus manos y pies traspasados por los clavos. Y debido a que no les perforaban lugares vitales, los criminales no morían rápidamente. Tenían que desangrarse y sufrir durante un buen tiempo hasta que exhalaban su último aliento. Antes que Jesús fuera crucificado, había sido interrogado toda la noche y luego, con la pesada cruz a cuestas, subió al Gólgota desangrándose debido a los atroces latigazos y a la corona de espinas. En la cima del monte, los soldados martillaron sus manos y pies y Jesús fue clavado en la cruz de esa forma tan atroz. Al ser colgado bajo ese sol ardiente, toda clase de insectos que olieron la sangre se le pegaron al cuerpo. De esa manera, clavado en la cruz, Jesús tuvo que tolerar ese intenso dolor por 6 largas horas hasta que exhaló su último aliento. Ahora bien,
Tal vez se pregunte, ¿cuál es el significado espiritual de ser clavado en sus manos y pies? Esta es la providencia de Dios para redimirlo de los pecados que comete con sus manos y pies. Marcos capítulo 9, versículos 43 al 45, señala: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Se imagina, hermano? Es mejor para usted cortarse ambas manos para no pecar y así ir al cielo. Dios le dice que es mejor ir al cielo que conservar sus dos manos e ir al infierno. Continúa el pasaje. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado al infierno. Hermano, ¿cuántas veces hace con sus manos lo que no debe hacer y con sus pies va a lugares donde no debería ir? La pregunta es, ¿deberá realmente cortarse las manos y los pies para no pecar y así no ir al infierno? Incluso hoy en día, los países que todavía se rigen por la ley del Antiguo Testamento lo hacen así. De acuerdo a la regla ojo por ojo y diente por diente, cortan las manos a los ladrones. Y si cometen adulterio, los apedrean hasta matarlos. Sin embargo, los que han aceptado a Jesucristo como su Salvador no tendrán que hacer eso. Aún si no se corta sus manos y pies, podrá ser perdonado y podrá despojarse de sus pecados por el poder del Espíritu Santo. Y es porque Jesús ya lo redimió de los pecados que cometió con sus manos y pies al ser clavado en la cruz en sus manos y pies y derramar su sangre. También Marcos capítulo 9, versículo 47 cita: y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Hermano, por ejemplo, si comete adulterio, lo comete porque la lujuria ha entrado antes por sus ojos. En resumen, el pecado que comete de hecho o de acción ya lo ha cometido antes con sus ojos y con su pensamiento. Como ya se los expliqué en la última prédica, ese pecado ya le ha sido perdonado porque Jesús llevó la corona de espinas. Por eso no tendrá que sacarse el ojo para entrar al cielo. Igualmente, para perdonarlo de sus pecados y salvarlo del infierno, Jesús llevó todos esos dolores y sufrimientos. No obstante, algunos dicen que creen en el Señor y se arrepienten, pero aún así continúan viviendo en el pecado. Dios dice que su arrepentimiento es una mentira. Si realmente cree, comprende y agradece el inmenso amor del Señor, nunca más volverá a pecar. No volverá a cometer las obras de la carne. ¿Saben por qué? Porque sabrá que si comete esos pecados, irá al infierno. Le pregunto, si sabe eso, ¿cómo podría volver a pecar? La palabra dice que son evidentes las obras de la carne. Sin embargo, esto no significa que los que están en el primer o en el segundo nivel de fe irán al infierno si cometen las obras de la carne. Aún no tienen el suficiente conocimiento porque tienen la fe de un niño. No tienen suficiente fe, por eso cometen esos pecados. No obstante, al escuchar la palabra de Dios, crecerán del primer al segundo nivel de fe. En ese momento, aun si cometen las obras de la carne, serán perdonados si en verdad se arrepienten y dejan de pecar. Pero aquellos que están en el tercer nivel de fe no podrán ser perdonados. ¿Saben por qué? Porque ya han dejado de cometer las obras de la carne pasando por el primer y el segundo nivel de fe. Ya están en el tercer nivel de fe porque se han despojado de las obras de la carne. Es decir, ya no deberían beber leche, sino deberían comer alimento sólido espiritual. Si ya han crecido y regresan a la leche otra vez, perdería valor todo lo que han vivido, han aprendido y han experimentado en su vida de fe como hijos de Dios. Lo que ha sucedido es que han claudicado en su vida de fe. Y si dicen tener fe, estarán mintiendo. Si dicen que aman a Dios, igualmente estarán mintiendo. Afirman que tienen fe,
pero en el fondo están mintiendo. La Biblia claramente dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que si están en el tercer nivel de fe y cometen las obras de la carne, no serán salvos. Tal vez se pregunte, ¿en qué parte de la Biblia se señala esto? Lo podemos leer en los capítulos 6 y 10 de la carta a los Hebreos. En ellos se menciona a los que están en el tercer nivel de fe o en un nivel mayor. Los que ya han tenido una experiencia personal con el Espíritu Santo o los que han probado el poder de Dios, los que saben y conocen la palabra de Dios. Y la palabra añade que si estos pecan deliberadamente crucificando otra vez a Jesús, Dios no les dará el espíritu de arrepentimiento. Por eso no podrán ser perdonados y no serán salvos. A pesar de esto, algunos dicen y redicen que creen en el Señor y se han arrepentido, pero aún viven en el pecado. Dios dice que ese arrepentimiento es mentira. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, señala al respecto. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hermano, si dice que ama a Dios y que tiene comunión con Él, pero anda en tinieblas, no practica la verdad, estará mintiendo. Si verdaderamente creyera, nunca mentiría. Además, Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, menciona que los que cometen las obras de la carne, es decir, los que accionan en el pecado, no podrán heredar el reino de Dios. Esto significa que no serán salvos. Para ser salvo y entrar al reino de Dios, no deberá cometer esos pecados. Los que realmente creen que Jesús sufrió al ser clavado en sus manos y pies, no podrán pecar de nuevo. Si verdaderamente se arrepiente de todo corazón y se convierte, no podrá cometer los mismos pecados una y otra vez. Aquellos que viven sin haberse despojado de sus pecados no tienen fe ni aman a Dios, aman el pecado y las cosas del mundo. Por eso, la Biblia claramente dice que ellos no tienen el amor del Padre. Esto es, no serán salvos. Por cierto, aun si trata de cambiar, algunas veces cuando su fe aún es débil, puede ser que peque. No obstante, si se arrepiente de todo corazón y procura despojarse de ese pecado, Dios lo perdonará, le dará gracia y fortaleza para desechar ese pecado. Hermano, entienda bien esto. Es imposible desechar el pecado y asemejarse al Dios Santo por su propio esfuerzo. Sin embargo, ello será posible por el poder de Dios. Además, si son hijos de Dios, deberán sí o sí desechar el pecado y alcanzar la santidad. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, durante las horas de su agonía, Jesús no pensó en el dolor de la muerte. Él solo oró para que un alma más pudiera ser salva por medio de su sufrimiento y de su sacrificio, y pidió a Dios que perdonara el pecado de quienes lo crucificaban y se burlaban de él. Nuestro Señor murió y resucitó por cada uno con este inmenso amor, y el momento de su regreso está cerca, muy cerca. Mateo capítulo 24, versículos 32 al 34, cita al respecto: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí espiritualmente la higuera se refiere a Israel. Así como podrá presentir la cercanía del verano, tan pronto como las hojas brotan de la higuera que parecía muerta durante el invierno, Jesús estaba diciendo que cuando la devastada Israel fuera restaurada, el día del Señor estaría muy cerca. La conquista de Jerusalén, los sufrimientos de los judíos, la destrucción de Israel y su restablecimiento, todo esto se ha cumplido como estaba escrito en la Biblia. Y todo lo que aún no se ha cumplido, con toda seguridad se cumplirá. Una de esas promesas es que Jesucristo, quien murió en la cruz y resucitó, vendrá por su pueblo. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15 dice: He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es decir, serán bienaventurados y dichosos los que viven en santidad, los que andan en el Espíritu y desechan toda pasión carnal, todo pecado y toda forma de maldad.
Un día el Señor volverá y nadie que no esté listo para recibirlo entrará al reino de los cielos. Espero que todos ustedes estén sobrios en el espíritu y alertas en oración. Por favor, asistan al culto del día domingo y den sus diezmos completos a Dios. Los animo a que terminen lo más pronto posible su cultivo como esa perfecta novia del Señor, recordando el amor de Jesucristo, quien llevó esa dolorosa cruz para redimirlo de toda vergüenza y para perdonarlo de todo pecado. Oro en el nombre del Señor para que en el día final, cuando suene la trompeta, todos ustedes sean arrebatados en el aire y asistan a los gloriosos 7 años del banquete de las bodas del Cordero. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar.
guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembre en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.